y el tema de hoy es este: tú puedes. Si lo ve ahí, tú puedes. Pero leamos la palabra del Señor. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Capítulo 1, 26 al 31. Este es Pablo hablándole a la iglesia que está en Corinto. Bien, capítulo 1, 26 al 31. Bien. Y dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Y repito esa parte ahí: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vivimos en una cultura que mide el valor de las personas por su capacidad, ¿no? Por sus logros, por sus títulos, por sus recursos, por su influencia, muchas veces incluso por su nacionalidad. ¿Verdad que sí? Yo no sé si eso se vive aquí, pero se vive en Estados Unidos, de donde venimos, se vive en todo lugar. Se calcula la gente o se pone un valor, ¿verdad? Muchas veces por su nacionalidad incluso. Y parece que para ser usado por Dios hay que reunir una lista de requisitos, ¿verdad que sí? Hay que ser muy preparado, hay que ser demasiado santo, hay que ser muy talentoso, o hay que tener una historia impecable, sin ninguna falla. Sin embargo, cuando Pablo mira a la iglesia de Corinto, les recuerda algo bien interesante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y básicamente le está diciendo, o sea, mírense entre ustedes. Ustedes no son lo más sabios, no son lo más poderosos, no son los más influyentes. Y a pesar de eso, Dios los llamó. Y esto revela algo fundamental en el Evangelio. Dios no nos llama porque somos extraordinarios. Dios nos hace extraordinarios porque nos llama. Amén. No te llama porque tú eres extraordinario. Él te hace extraordinario porque te llama. Por eso el tema de hoy es: tú puedes. No porque seas suficiente por ti mismo, no porque tengas todos los recursos, no porque hayas hecho todo bien, sino porque Dios decidió usarte y porque en Cristo recibes todo lo que necesitas. Amén. Tú puedes. Tenemos que creer esta palabra en el día de hoy. Tú puedes en Cristo. Y esa es la parte que no podemos despegar ahí. Tú puedes en Cristo. Lo primero que tenemos que entender es que tú puedes porque Dios usa a los improbables. Dios usa a los improbables. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios, no lo estoy llamando necio, no se me ofenda, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios tiene esta costumbre de escoger personas que otros descartarían. Cuando Samuel fue a ungir al próximo rey, si usted se recuerda, el primer rey de Israel fue Saúl, y cuando fue a escoger al próximo rey, todos pensaron que este sería uno de los hermanos mayores de David. Incluyendo el primero que lo pensó fue el papá Isaí, porque reunió a los hermanos de David y ni se le ocurrió llamar a David. O sea, él no era ni siquiera una opción. Y algo que me parece bien interesante de este momento, que yo no había caído hasta que lo estaba estudiando, era en el pueblo de Israel en este momento no había una persona con más discernimiento espiritual que Samuel. No había una persona que estuviera caminando más de cerca que Samuel. No había una persona que entendiera más el corazón de Dios que Samuel. ¿Cómo es posible entonces que Samuel, cuando va a elegir a una persona, está pensando en lo mismo que están pensando todos los hombres? Y nos puede pasar incluso a muchos de nosotros, incluso dentro de la iglesia, incluso caminando con el Señor. Nos pensamos que, bueno, es automáticamente verdad, pero a Samuel le pasó. Todavía caminando con Dios podemos cometer el error de fijarnos en cosas que para Dios no son prioridad. Cuando Samuel fue a ungir a este rey, estaba viendo a los hermanos de David. ¿Por qué? Porque eran fuertes, eran preparados, tenían apariencia de liderazgo, cumplían con todos los requisitos según la humanidad. Pero Dios dijo: Jehová no mira lo que mira el hombre, sino que Él mira el corazón. Jehová está mirando mucho más allá y escogió al muchacho que cuidaba las ovejas. Si usted ha caminado conmigo lo suficiente, yo diría incluso con nosotros, usted se va a dar cuenta que a nosotros, bueno, voy a hablar de mí, mi esposa después hablará, ¿verdad?
Pero a mí no me brilla mucho el talento. Cuando la persona, ¿verdad? Bueno, que yo soy tal cosa y yo hago tal cosa y yo me preparo, yo estoy preparado en tal cosa. La verdad que eso a mí no me brilla mucho. Y he aprendido a lo largo del tiempo en el ministerio e incluso en el ámbito empresarial, uno pudiera decir, y en los negocios. O sea, esa gente que habla mucho, tú sabes, como que yo soy esto y yo soy lo otro, eso no me brilla mucho. A mí me brilla el carácter de la persona. Porque el talento no puede producir carácter, pero el carácter sí puede desarrollar talento. ¿Sabía eso, verdad? El talento no puede producir carácter, pero el carácter sí puede desarrollar talento. Y yo de verdad que le doy gracias a Dios por todas las personas que tenemos acá acompañándonos y sirviendo con nosotros, porque es algo increíble. Yo se lo decía a mi esposa, créanme que en otros lugares eso es un problema. Gente que está todo el tiempo como que yo soy. Pero la gente le puedo asegurar que está enfocada en su carácter y su carácter es lo que va desarrollando entonces el talento. Amén. Ponme la otra imagen que está por ahí. Yo no sé si usted ha visto esa película de ese personaje por ahí. ¿Sí la ha visto? Si no la ha visto, usted no ha tenido niñez, vaya a verse esa película. Buscando a Nemo. ¿Cuál es el nombre de este pececito? Doris, ¿verdad? ¿Se acuerda de Doris? Si usted fuera el papá de Nemo, posiblemente el último pez que usted se le hubiera pasado en la cabeza sería ese pez, ¿verdad que sí? Probablemente usted hubiera cogido a uno de los tiburones, no sé, a cualquier otro de los pececitos por ahí, que cualquiera era muchísimo más capacitado y más experimentado también, tenía más experiencia. Pero la ayuda decisiva vino ¿de quién? De Dory. La que olvidaba las cosas, la que parecía distraída todo el tiempo, la que parecía más improbable. Y precisamente ella terminó siendo indispensable para encontrar a Nemo, ¿verdad que sí? Eso no está en la Biblia, no lo busque, ¿verdad? Pero muchos creyentes viven así pensando todo el tiempo y en vez de pensar para nada en lo que Dios puede hacer, viven comparándose y pensando, bueno, es que yo no sé hablar, es que yo no conozco lo suficientemente de la Biblia, es que yo he fallado demasiadas veces, es que hay personas que son mejores que yo posiblemente para este rol o para esta situación. Estás cometiendo el error de mirar adentro en vez de hacia arriba. Estás cometiendo el error de fijarte en precisamente lo que Dios te está enseñando, que tú no te tienes que fijar en eso. Si usted sabe la Biblia y se recuerda, Moisés dijo algo parecido. Dijo, ay, Señor, pero yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Gedeón dijo, mi familia es pobre y yo soy el menor de mi familia. El mismo Pedro negó a Jesús, no una ni dos, sino 3 veces. Pablo persiguió a la iglesia. Jeremías dijo, yo no sé hablar porque yo soy niño. Sin embargo, Dios no busca personas que sean autosuficientes. Busca personas que dependan de Él. Busca personas que caminen lo suficiente con Él para creer lo que Él puede hacer. Amén. Lo único que tiene que pasar es que usted camine con Dios lo suficiente para que se le pegue y usted empiece a creer lo que ya Él sabe de usted y lo que Él puede hacer a través de usted. Amén. Dios no mira lo que mira el hombre, Él mira mucho más allá. Y lo que te califica no es tu capacidad, lo que te califica es el llamado que Dios hizo sobre tu vida. Si usted no se ha dado cuenta todavía, le puedo asegurar, no tiene que venir o esperar a que venga un profeta, ¿verdad? Decírselo en el oído, yo te digo a ti por tu NIE número tal y tu tipo de sangre tal, que esto es lo que va a suceder contigo, ¿verdad? Dios tiene un llamado para ti. Si tú has venido a este lugar, si tú en algún momento viniste a los pies de Jesús, Dios tiene un llamado para ti. Posiblemente tú no sepas exactamente qué sea eso, posiblemente tú no sepas a lo largo del tiempo cómo eso se va a ver, pero Dios tiene un llamado para ti. Tú eres lo suficientemente importante para que si tú acudiste a su voz, hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que esté en ti que es necesario para Dios continuar avanzando su reino. Amén. Dios te entiende como alguien importante en su reino. Número 2, tienes que entender que tú puedes porque tu pasado no define tu final. Dice el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Aquello que posiblemente tiene un pasado problemático. Y dice, lo que no es para deshacer lo que es. Cuando hablamos de propósito, y eso pasa siempre, muchas personas quedan atrapadas y se quedan ahí, sin poder avanzar entre 2 cosas. Sus errores pasados y su condición presente. Si usted le pregunta a cualquier persona, posiblemente incluso fuera de las cosas de la iglesia, ¿por qué no pueden tomar una decisión? Lo que está pensando es lo que ha sucedido en el pasado o su condición presente. Pero el reino de Dios trabaja de una manera diferente. Dios no está pensando en el pasado, porque dice la palabra que tan lejos como está el oriente del occidente, ¿verdad? Él echó nuestros pecados de nosotros.
Incluso tampoco está pensando en nuestra condición presente, porque si se tratara de nuestra condición presente, la salvación no fuera posible. Si se tratara de cómo tú te encuentras en este momento, tú no pudieras ser salvo. Tu pasado no define tu final. Ahora bien, la Biblia demuestra que no basta comenzar bien. Entonces, en este lugar, si tú posiblemente no comenzaste bien, tienes que entender que hay oportunidad todavía. Ahora, si tú estás agarrando desde que en algún momento tú empezaste bien y de que en algún momento tú tuviste un encuentro con Dios y en algún momento tú caminaste con Dios, tengo que decirte que eso no es suficiente. No es suficiente. Hay que empezar bien, sería bueno, sería ideal, pero eso no basta. Hay que terminar bien. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Saúl comenzó humilde, el primer rey de Israel. Fue escogido por Dios en medio de un momento en el que el pueblo le seguía pidiendo rey. Saúl fue escogido por Dios. Eso nunca nos podemos olvidar. A veces vemos la cosa en la Biblia y como no sabemos la historia y no sabemos el final, pensamos que entonces desde el principio fue un error. Y no es así. Desde el principio se supone que la cosa fuera bien. Saúl fue escogido por Dios. Saúl llegó un momento incluso que hasta profetizó. Saúl fue un hombre escogido por Dios y recibió oportunidades extraordinarias. Pero ¿qué pasó? No permaneció. ¿Qué pasó? Que no obedeció completamente, sino que obedeció a medias. ¿Qué pasó? Que empezó a tomar decisiones por sí mismo y a pensar que sí podía depender de él en vez de depender de Dios. Quiso hacer las cosas a su manera y terminó perdiendo todo lo que Dios le había dado. Sansón, ¿se recuerda de Sansón, verdad que sí? Fue apartado desde antes de nacer, todavía muchísimo antes, con este pacto nazareno. Tenía un llamado extraordinario, que no solamente radicaba en su función, sino radicaba incluso en la forma en la que él tenía que verse, en su vestuario, en su cabello, que era lo más importante. Pero ¿qué pasa? Empezó a jugar con lo sagrado hasta perderlo. Pensó que él podía acercarse lo suficiente al pecado sin tener ninguna consecuencia. Yo no sé si a usted le ha pasado eso en algún momento, que usted como que, ¿verdad? El pecado está ahí y usted está como que jugando con él, como que, ¿verdad? Y tocándolo como que déjame ver qué tanto me puedo pegar. No pasa nada. Yo me puedo acercar y no pasa nada. O sea, yo voy a estar bien, yo voy a tener control. Y me acerco un poquito más, ¿verdad? Y entonces yo pienso que el pecado está por allá y yo, mira, me queda bastante espacio. Y doy un paso más y cuando me doy cuenta el pecado está aquí. Pensamos que tenemos el control. Judas empezó bien. Judas, Jesús lo escogió como su discípulo. Judas no fue que escogió a Jesús. Jesús escogió a Judas como su discípulo. En ese tiempo, los rabí escogían a sus discípulos, no era al revés. Por eso que usted ve a Jesús, ¿verdad?, llamando y diciéndole a la gente, sígueme. Entonces, Judas fue escogido por Jesús. Pudiéramos pensar, ¿Jesús cometió un error escogiendo a Judas? No, porque en todo el momento, en toda la historia, Judas siempre tuvo libre albedrío. Judas siempre tuvo la capacidad de decidir. Entonces Jesús no cometió un error, pero tuvo una duda. Y por esa pequeña grieta de él dudar y de él darle permiso a esa duda de que se acumulara en su corazón, el diablo entró y abrió esa grieta completa y se introdujo la traición más grande que registra la historia. Todavía hoy usted le llama a alguien Judas, ¿verdad? Y algo malo puede pasar. Judas es sinónimo literalmente de traición. Empezó bien, pero no terminó bien. Pero todavía hay esperanza y esa es la buena noticia para nosotros, porque así como algunos no empezaron bien, Pedro cayó, pero él fue restaurado. Marcos abandonó una misión en el medio de la misión, váyase a la Biblia si usted quiere, con Pablo, y él abandonó la misión y se fue. Y después del tiempo Pablo lo perdonó y no solamente eso, sino que dijo, y está escrito ahí, me es útil, lo necesito. Juan fue llamado hijo del trueno porque tenía un carácter, parece que bastante, o sea, imagínese usted que usted está caminando con Jesús, le falta el respeto, usted diga, mándale fuego a su hijo de su madre para que se vayan toditos, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, o sea, lo pintamos bonito, bueno, que está en la Biblia, él le dijo, mátenlo. A veces nos pasa a nosotros la misma mentalidad, ¿verdad? Nos pasa a alguien, yo no sé, bueno, aquí no hay demasiado tráfico en Chantada, pero vamos conduciendo, se le mete a alguien, padre, de verdad, que se le ponche una goma y salga por ahí. Pero a ese mismo Juan, él fue conocido como el apóstol del amor. El apóstol y el discípulo que más cercano estuvo cerca de Jesús. Aquel que cuidó a su madre. Tu historia no tiene que terminar donde tú tropezaste.
Tu historia no tiene que ser definida por los errores que tú cometiste, por las veces que posiblemente tú te caíste y por aquellas cosas que el diablo es un especialista en recordarnos de ellas. Bueno, te está levantando ahora, pero deja la falsedad, que acuérdate de lo que tú hiciste en aquel momento. Bueno, ahora tú te quieres parecer muy santo, estás yendo a la iglesia y te ves muy bonito, pero recuérdate lo que tú estuviste pensando anoche. Tu historia no puede definir tu final. Mientras haya gracia, hay esperanza. Mientras haya arrepentimiento, hay un futuro. Y mientras haya Cristo, todavía te puedes levantar. Le das un aplauso al Señor. Tu historia no define tu final. En Cristo todavía tenemos esperanza. Lo que a nosotros nos hace caminar y nos hace permanecer no es que somos hipócritas, como mucha gente puede pensar. Es que precisamente sabiendo y estando conscientes de nuestras faltas, entendemos que podemos seguir caminando porque no depende de nosotros. Si yo le preguntara y me sentara con usted, posiblemente usted tuviera una lista rápido. Dime tus primeras 5 faltas. Bueno, mira, esto, y siga contando por ahí, ¿verdad? Y si yo le pudiera decir las faltas que yo tengo y que yo tenía y que posiblemente yo no debiera estar parado aquí ni siquiera hablando, muchísimas. Pero no se trata de mí, se trata de Dios y del Cristo al que yo le he permitido que entre y que Él trabaje. Se trata de creer lo que Él puede hacer a través de usted y con usted y en usted. Número 3. Tú puedes porque cuando estás en Cristo participas con Él. Participas con Él. Y aquí es donde se completa la fórmula. Y aquí está el centro incluso del mensaje. Pablo dice, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús no es solamente el que abre el camino y el que nos da este ticket de entrada al cielo, ¿verdad? Cuando nos partamos con el Señor en algún momento, o muchos oran que no sea pronto, ¿verdad? Pero no depende, ¿verdad?, de eso. Jesús no es solamente el que abre ese camino. Jesús es el que luego de que se abre ese camino nos da el Espíritu Santo y camina con nosotros y nos empodera para poder seguir viviendo. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un cristiano es pensar que todo el evangelio se trata de la salvación y ya se acabó. De hecho, el diablo en algún momento puede hacerle pensar eso a usted. No te preocupes, ¿verdad? Asegúrate de que tú eres salvo. Y se complica más la cosa incluso porque tiene que hacer obras para ser salvo. Asegúrate de que tú andes bien, asegúrate de, ¿verdad? Porque eso es lo que va a definir si Dios te acepta o no. Pero ese es solamente el principio y no termina ahí. No dice que nosotros nos convertimos en personas impresionantes, dice que Cristo se convirtió en todo lo que necesitábamos. Y porque Cristo es, nosotros somos. ¿Usted entiende eso? Porque Cristo es, nosotros somos. Cristo es nuestra sabiduría. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no entendemos el camino, cuando enfrentamos decisiones difíciles, Cristo es la respuesta. Dice Colosenses 2:13, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Hay decisiones y nosotros nos encontramos todo el tiempo, ¿verdad?, enfrentados con estas decisiones que son muy difíciles, decisiones que son confusas, decisiones que no es como que blanco y negro y ya es fácil uno decidir y tomar el camino, ¿verdad?, por el que uno tiene que coger. Pareciera que las dos opciones pueden traer algo bueno o pueden traer algo malo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Como que, bueno, si me quedo aquí, pasa esto y esto está bien, pero esto está mal. Pero si me voy, entonces pasa esto y está bien y está mal. ¿Ha consultado con el Señor? Y no ha consultado con el Señor de sentarse a orar, Padre, dame un electrocutón que yo lo sienta bien fuerte para ver si esto es lo que yo tengo que hacer. Orar al Señor, tener paciencia, esperar en Él, meditar en Él. Esperar por una respuesta, ver qué le dice el Señor o que quizás posiblemente solamente le está diciendo, estate tranquilo y espera. Sabiduría. Necesitamos la sabiduría que viene del Señor, pero eso toma paciencia. La sabiduría no se desarrolla en el momento. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso pareciera como que no tiene mucho sentido, pero lo que está diciendo ahí es que el principio de la sabiduría empieza con mi relación con Dios, con mi temor a Dios. No temor porque tengo miedo de, ¿verdad? Temor porque no que tengo miedo de Él, sino que tengo miedo de estar separado de Él. Temor porque le tengo respeto. Temor porque como yo sé que al final del día todo está en su control, entonces yo tengo que asegurarme de yo estar caminando según lo que Él quiere que yo camine. Al final, miren, ese es el engaño más grande que puede haber. Al final pensamos que tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios, yo me salí con la mía. Pero Dios nunca dejó el control.
Entonces lo que estoy haciendo es que estoy caminando en mi contra. Así como le pasó a Jonás, ¿verdad? Nada ha cambiado. Necesitamos buscar la sabiduría que viene de parte del Señor. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justicia. El enemigo constantemente quiere recordarnos nuestros pecados. Pero nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestro desempeño, depende de Cristo. No de lo que Cristo está haciendo, no de lo que Él va a hacer, de lo que Cristo ya hizo. La primera mentira que el diablo tiene que plantar en su mente es que la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo no fue suficiente, porque eso completamente lo paraliza y no le permite avanzar. Tiene que entender que la justicia delante de Dios es Cristo. Ahora pues, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está caminando con el Señor, si usted lo tiene presente, si usted se levanta cada mañana y le presenta su día a Él, si usted se rinde a Él, a pesar de que posiblemente caiga, a pesar de que posiblemente siga cometiendo errores, pero está pegado de Él, y usted se cae pero vuelve y se levanta, y usted vuelve a caminar con Él, y usted vuelve a preguntarle a Él, eso es una vida con Cristo. Una vida con Cristo no es una vida de perfección. Una vida con Cristo es una vida de que aunque nos caemos, nos aseguramos de levantarnos, porque estamos seguros de quién es nuestra justicia. Dice Pedro, me recuerdo ahora de este momento, en que Jesús, ¿verdad?, estaba preguntando, bueno, la gente dice esto de mí, de quién soy yo, y la gente dice aquello. Ahora, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y Jesús literalmente le vino una palabra y le vino una revelación por el Espíritu Santo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. No hay vida eterna si no es fuera de ti. Así es, amén. Necesitamos entender que Cristo es nuestra justicia. No somos aceptados porque somos buenos. Somos aceptados porque Cristo es justo. Amén. Cristo es nuestra santificación. Se va como que complicando la cosa, ¿verdad? No solamente nos perdona, Cristo nos transforma. Lo que antes nos dominaba no tiene la última palabra, porque el Espíritu Santo está obrando constantemente en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará, pero dice que hasta el fin. Entonces, si algo se tiene que perfeccionar hasta el fin, significa que hoy no está perfecto. Y que mañana no va a estar perfecto. Y que pasado mañana tampoco va a estar perfecto, sino que tiene que seguir perfeccionándose. Miren, yo no sé si usted ha experimentado una adicción, yo sí. Yo he estado en adicción. Pero ¿sabe lo que le puedo decir? Que la mentira más grande que uno se puede creer y en la que el diablo precisamente tiene envuelto a uno que uno nunca puede salir o que uno cree que nunca puede salir, es precisamente de eso. Uno cree que la santificación no es posible. ¿Por qué? Porque uno cree que la santificación tiene que dar lugar acá y no es así. La santificación es un proceso que no se va a completar hasta que nos muramos y nos vayamos con el Señor. Amén. Entonces, si en esta mañana posiblemente estás pensando, o ni siquiera lo estás pensando, es que el diablo ha hecho un trabajo muy bueno en recordarte, bueno, pero es que mira, todavía luchando con esto, y todavía cayendo en esto, y todavía peleando con esto. Asegúrate que tienes al Espíritu Santo dentro de ti y que estás rindiéndote cada día, porque ese proceso sí es posible. Esto de que Cristo libera no es una propaganda y algo que suena bonito. Cristo libera. Y Cristo libera hoy. No es como que, bueno, tengo esperanza de que cuando me vaya al cielo voy a ser libre de todo. Cristo te puede hacer libre hoy. O mañana. O pasado. Pero es posible. Tenemos que creer que Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra redención. Redimir significa comprar y rescatar. Eso es lo que significa. Recuérdese que ese tiempo, ¿verdad? Tenemos que trasladarnos a la dinámica cultural ¿verdad? Y de la sociedad en ese tiempo. Había esclavitud. Se vendían y se compraban esclavos. Y esta palabra literalmente lo que dice es que Cristo nos redime. La mentira que se cree el mundo, o nosotros cuando, ¿verdad?, antes de venir a Cristo, es que nosotros no somos esclavos de nadie. Lamento decirle, aunque suene feo, si usted no está en Cristo, usted es esclavo. Es esclavo del mundo. Posiblemente usted no anda en drogas, posiblemente usted no está haciendo cosas, ¿verdad?, locura por ahí, pero eso no significa que no seamos esclavos. Y lo único que nos puede hacer libres es la sangre de Jesús. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo decidió pagar nuestra deuda.
Y no solamente eso, porque una diferencia, y esa es la diferencia, y por eso es una buena metáfora que Cristo utiliza en la palabra en este momento, no es solamente como hacían algunos que, ¿verdad?, compraban un esclavo y ya está. Cristo, ¿verdad?, compró y pagó nuestra deuda, pero no solamente eso, nos dio una nueva identidad. Lo que significaba eso era que no solamente nos compraba, sino que nos hacía hijos. Él dijo, ya yo no los llamo solamente, yo no los llamo siervos, yo los llamo amigos. Cristo nos da una identidad. Cristo paga nuestra deuda para que tengamos una identidad y para que literalmente vengamos a ser hijos de Dios. Y para que todo lo que Él tuvo derecho, podamos tener derecho. ¿Usted está entendiendo lo que eso significa? Por eso es que cuando Jesús muere, ¿verdad?, y resucita, Él les dice a los discípulos, mayores cosas de las que yo hice, ustedes van a poder hacer. Porque literalmente todo lo que esto significó es que todo lo que yo gané en esta victoria ahora es de nosotros. Y ahora nos pertenece. Nos pasamos mucho de la vida cristiana sin aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición por Cristo. Y el diablo hace muy buen trabajo en recordarnos y en mantenernos porque Él sabe lo que eso va a significar. En el momento que entendamos todo lo que tenemos en Cristo y empecemos a caminar en esa autoridad, empecemos a caminar en esa libertad, ahí cambia el juego. Ahí la cosa es diferente. Ahí el diablo ya pierde su control y su dominio completamente. Ahí es que empezamos nosotros a encontrar significado en nuestra vida. Ahí es en que empezamos a caminar con propósito. Ahí es que empezamos a entender que las cosas que se supone que nos ataran, las cosas que se supone que nos desmotivaran, las cosas que se supone que nos mantuvieran en el suelo, ya no tienen poder en nosotros. Amén. Ya no somos definidos por nuestro fracaso, somos definidos por nuestra unión con Él. La diferencia no la hace quién eres tú. La diferencia la hace quién es Dios. Amén. Ahora bien, cuando estás en Cristo, entonces haces la diferencia. Cuando estamos en Cristo podemos hacer una diferencia. Si usted en su vida, caminando diariamente, en su familia, en su alrededor, con sus amigos, usted no ve que hay algún tipo de impacto, usted no ve que algo está sucediendo, tiene que preguntarle al Espíritu Santo, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? O posiblemente tiene que mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué me falta a mí por hacer? ¿Qué posiblemente yo no estoy entendiendo? Porque donde sea que usted esté, usted es un agente de cambio. Donde sea que usted esté, usted es literalmente un Cristo más, un portador de su gloria. Por eso fue que en Antioquía, que fue en el primer momento cuando a los cristianos se le puso ese nombre, ¿verdad? Eso lo que significaba era pequeños Cristos. Porque son literalmente gente que andan como Él, que huelen a Él, ¿verdad? Que se parecen a Él. Como a Pedro le dijeron, no, pero es que tú hablas como Él. ¿Qué significará eso? Cuando a Pedro le dijeron, tú hablas como Él. ¿Qué tanto estaban hablando? Pedro no tiene que tener tanta conversación con ellos. En medio de ese momento yo no creo que Pedro tenía que estar hablando mucho. Pero lo poquito que dijo, él hablaba como Él. ¿A ustedes le han dicho algo eso en algún momento? O quizás le han dicho lo contrario. Pero tú eres cristiano. Ahora que ese no sea el caso. Ahora, si pasa lo contrario y posiblemente en la escuela le pregunten, ven acá, pero ¿qué es lo que te pasa a ti que tú no, bueno, yo veo que todos hacemos esto, pero tú no haces esto? O veo que tú tuviste quizás esta oportunidad, pero tú no tomaste esa oportunidad. ¿Verdad? A mí, mira, yo me recuerdo, eso me viene aquí a la mente clarito, cuando yo estaba en la secundaria, bueno, en el instituto, porque me hacían esa pregunta. Y hasta me llegaron a preguntar, ven acá, pero ¿será que tú eres como que del otro lado, del otro bando? ¿Será como que tú no estás muy seguro? ¿Verdad? Yo no, que no. Es que yo tengo el control para tomar la decisión de no hacer eso que por alguna razón ustedes quieren que yo haga, ¿verdad? Tenemos la representación de Cristo en medio de nosotros, en nosotros. Ahora participamos de lo que Cristo es. No solamente con todos los beneficios, pero también con todas las responsabilidades. Usted ha visto la película, estoy en película yo hoy, Spider-Man, ¿verdad? El hombre araña, por ahí. ¿Verdad? Él decía que gran poder viene, algo así, ¿no? Sí, un gran poder significa una gran responsabilidad. Eso es literalmente lo que significa. Tenemos este poder tan grande, eso también nos da una responsabilidad muy grande. ¿Qué estás haciendo con el Cristo que está dentro de ti? ¿Estás experimentando, buscando y viviendo la libertad que se supone que tú estés experimentando? No desde tu insuficiencia, desde su suficiencia, no desde tus recursos, sino desde sus recursos. Y no desde tu justicia, sino desde su justicia. Entonces tenemos que parar ya de decir, yo no puedo, yo no estoy listo, yo no soy capaz. Dios quizá puede utilizar a otra persona. La cruz dice que yo sí puedo utilizarte.
nunca se trató de nosotros. Se trata de lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. Se trata de Cristo, el mismo Dios que utilizó a Moisés, el mismo Dios que restauró a Pedro, el mismo Dios que levantó a David después de tantas caídas. Si yo tengo que ver a un hombre que Dios dijo, este es un hombre conforme a mi corazón, el último que yo pensaría sería David. Un hombre que derramó tanta sangre. Un hombre que estuvo mirando a una mujer desnuda desde un patio y no solamente que la miró, sino que mandó a buscarla y se acostó con ella. Y no solamente eso, sino que mandó a buscar al esposo y mandó a matarlo. Bueno, mandó a ponerlo al frente y el hombre no murió y lo mandó entonces, o sea, hizo de todo, pecado tras pecado, pecado tras pecado. Sin embargo, él fue llamado un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué era perfecto? No, porque cuando caía, una distinción sí tenía. Venía a rendirse a los pies de Cristo. Bueno, venía a rendirse a los pies de Dios. Cristo no había llegado todavía. Entonces, si Dios usa lo débil, tú puedes. Si Dios usa lo menospreciado por el mundo, tú puedes. Si Dios usa lo que no es para avergonzar a lo que es, tú puedes. Si Cristo es tu sabiduría, tu justicia, tu santificación, tu redención, tú sí puedes. En Cristo sí podemos. Piri, ¿dónde está? Ayúdame por ahí, por favor. A ver si hacemos esto. Por abajo, por abajo. Bueno, agárralo ahí, por favor. Que está muy bajito. Así, ahí no se cae, ¿verdad que sí? No le vea el polvo, no se preocupe, esas son cosas que pasan. Después yo lo doy aquí, para que no se caiga. Ahí está. Puede ver ahí, ¿verdad que sí? Nuestra relación con Cristo literalmente, cuando no tenemos conciencia de todo lo que se supone que Cristo es en nosotros, venimos cada día y bueno, ¿qué se ve ahí? Yo, ¿verdad? Usted se ve ahí y lo que sale es su imagen. Y entonces ahí usted se empieza a fijar en su imagen y empieza a ver, ¿verdad? Como que, wow, mira, ahí tengo la camiseta, pero aquí como que está un poquito sucia y me falta cabello, por eso me recorto bajito. Y, ¿verdad? Y empieza a ver toda la falta que usted tiene. ¿Verdad que sí? Y en su caminar diario posiblemente, y miren, es algo tan trascendental que esto se transfiere no solamente a nuestro caminar en la iglesia, pero a la vida de nosotros. Porque estamos tan enfocados en quienes nosotros creemos que somos o lo que la gente dice que somos, que eso nos evita caminar hacia adelante. Y posiblemente usted se esté definiendo por lo que el otro le ha dicho que usted es. Pero ¿qué pasa cuando hacemos esto? Si yo me fuera a poner frente a este espejo, ¿me puedo ver? No, no me puedo ver bien, ¿verdad que sí? En Cristo tenemos una nueva identidad. Y ya no me veo yo, ahora veo a Cristo que está en mí. Y ya no veo mis faltas, veo el poder de Cristo. Y ya no veo los fracasos que he tenido, veo la victoria que Él ha tenido. Y ya no veo mi esclavitud, veo la libertad que Él me da. Y ya no veo la falta de poder que tengo, la falta de palabras que posiblemente me hagan falta. Ya veo el poder que Él me da. Ya no veo la autoridad que a mí me falta, veo la autoridad que Él me da. Ya no veo la libertad en la que se supone que yo nunca he caminado, ya sí puedo caminar en libertad. No veo mi falta de recursos porque me falta dinero, veo los recursos que Él tiene. Veo, ¿verdad?, todo lo que Él puede proveerme, todo lo que Él determinó en su palabra que fuera para mí. Necesitamos ver a Cristo en nosotros. Necesitamos entender que en Él sí podemos. Necesitas entender que todo lo que posiblemente has creído hasta ahora lo puedes echar a la basura y puedes mirar al espejo ahora con esto adelante. Cristo, en Cristo sí podemos. Amén.